La humedad era palpable el 21 de octubre de 1962. El aire en el valle de Namkachu, en el remoto noreste de la India, se cortaba con navaja. El alba apenas despuntaba entre las brumas cuando la corneta china sonó, anunciando el inicio de un ataque relámpago que tomaría desprevenidas a las unidades indias apostadas en la frontera. Algunos podrían pensar que fue una simple escaramuza fronteriza, otra disputa más entre dos potencias en ascenso, pero esa mañana marcó el comienzo de una maniobra militar que nadie en Pekín anticipó correctamente, una penetración simultánea, precisa y, sobre todo, inesperada. ¿Cómo explicar que una superpotencia pudo ser sorprendida por el enemigo por su flanco más vulnerable y encima desde una dirección que jamás consideraron? Horas antes, oficiales del Ejército Popular de Liberación examinaban mapas arrugados bajo la escasa luz de una lámpara de queroseno. El plan era claro: empujar hacia el sur, tomar posiciones estratégicas a lo largo del río Namkachu y cortar el abastecimiento indio. Pero mientras los generales chinos discutían las rutas principales, nadie sospechaba que, a más de 500 kilómetros de allí, una unidad específica avanzaba sigilosamente por los pasos secundarios de la cordillera. Dormían convencidos de su superioridad numérica y moral. ¿Acaso no era China la potencia que había humillado a Occidente en Corea y sobrevivido a la hambruna del gran salto adelante? Sin embargo, la confianza puede ser el disfraz de la vulnerabilidad. Al inicio de aquel día, el coronel Deep Singh, comandante de la 7ª Brigada de Fusileros Gurkha, apenas descansó 40 minutos. Sintió la vibración del suelo cuando los primeros cañones retumbaron. El rocío aún perlaba las botas de los soldados hindúes apostados sobre los riscos. Singh susurró órdenes entre dientes, señalando con el mentón los pinos envueltos en neblina. Muy pocos lo sabían, pero él llevaba semanas planeando una contraofensiva. Aprovechar un antiguo sendero yak, conocido solo por los pastores locales, para infiltrarse por la retaguardia china. Si resultaba exitoso, pondría a la ofensiva enemiga al borde del colapso. Sangre fría, disciplina férrea y una pizca de audacia. Así lo resumían los suyos, aunque Singh nunca se sintió un héroe. Su rostro, cruzado por cicatrices viejas, reflejaba la preocupación de quien entiende tanto el precio de la victoria como el del fracaso. ¿Cuántos hombres pondría en juego, cuántas almas arriesgaría en esa jornada para pasar a la historia? En la línea del frente, la pregunta se hacía eco en la mirada tensa de cada soldado. ¿Realmente estábamos tan preparados como creíamos? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Consciente del riesgo, el coronel Singh desplegó a su tropa en relativo silencio. A cada lado del estrecho desfiladero, la vegetación era densa, los acantilados traicioneros y la sensación de vértigo crecía a cada paso. Nadie olvidaba que bajo los pies se extendía un abismo de más de 300 metros. Por primera vez en semanas, el viento soplaba hacia el sureste, arrastrando el olor a pólvora y pino quemado. Más allá, varias compañías chinas avanzaban confiadas, ajenas a la sombra silenciosa que se deslizaba por su retaguardia. Era la madrugada del día siguiente, cuando la primera emboscada se ejecutó, casi perfecta. 10 hombres, dirigidos por el sargento Lobsang, descendieron como fantasmas de las alturas y sorprendieron a un convoy logístico chino. Los destellos breves de metralla, las órdenes pronunciadas en susurros. En apenas 7 minutos, el destacamento enemigo fue neutralizado. ¿Cómo fue posible que un grupo menor, sin superioridad armamentística, alterara el equilibrio de fuerzas? La respuesta radicaba, paradójicamente, en su disposición al sacrificio y en el profundo conocimiento del terreno. Pero la batalla real apenas comenzaba. El general chino, Liu Shaoqi, no tardó en reaccionar.
Reuniendo a sus oficiales en una carpa improvisada, su voz tembló levemente al describir la ruptura en la línea de abastecimiento. Exigía explicaciones. «¿Cómo permitimos que entraran por detrás?», rugió, mientras el silencio de sus subordinados era atronador. A cientos de kilómetros, Pekín aguardaba reportes triunfales, ajenos a los primeros indicios de caos. ¿Podría un solo episodio cambiar el rumbo de una guerra fronteriza larga y sangrienta? Respirar a 4.000 metros de altura no es tarea sencilla. El frío se clava en los huesos, el aire se vuelve escaso y el miedo se siente tan real como el filo de una bayoneta. Cada soldado indio del destacamento infiltrado avanzaba impulsado por la posibilidad remota de equilibrar la balanza. La ruta era traicionera, marcada por huellas frescas de animales salvajes y rocas sueltas, capaces de condenar a cualquiera en un resbalón. El plan era audaz. Sincronizar la irrupción tras las líneas enemigas con el avance frontal del grueso del ejército indio, dividiendo la atención china en dos frentes simultáneos. Pero la sincronización perfecta solo existe en los mapas. ¿Qué pasaría si uno de los dos ataques se adelantaba o, peor aún, fallaba? Mientras tanto, en el cuartel general de la 7ª Brigada, el mayor Ramakrishna calculaba mentalmente la distancia. 10 kilómetros de montaña los separaban de la cota clave ocupada por los chinos. Si la retaguardia india fracasa en su avance, el flanco derecho quedará desprotegido. La tensión se palpaba. Cada baja significaba perder un eslabón vital en la cadena de ataque y defensa. «Sabemos el riesgo, pero no tenemos alternativa», susurró a uno de sus operadores de radio. Pocos sabían que en ese momento, a solo 3 kilómetros, los hombres de Singh estaban librando una batalla silenciosa contra la desesperación y el sueño. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La niebla comenzaba a levantarse al mediodía, revelando brechas en la cobertura de ambos bandos. El sargento Lobsang divisó un campamento enemigo oculto bajo lonas ennegrecidas. Los sacos de arroz y cajas de munición delataban la confianza china en la invulnerabilidad de sus posiciones traseras. El golpe fue rápido. Munición destruida, radios saboteadas, corredores heridos que jamás llegarían con advertencias a la vanguardia. En cuestión de minutos, el mensaje se había dispersado entre susurros nerviosos. Han entrado por detrás. ¿Qué sucede en la moral de un ejército convencido de su poder e invulnerabilidad al saberse vulnerable y rodeado? Esa tarde, la artillería china arremetió con brutalidad contra las posiciones indias al frente, ajena a la realidad que ya se gestaba en su retaguardia. Los cañones, orientados hacia el sur, no podían girar lo suficientemente rápido como para proteger el flanco abierto. Había comenzado el desmoronamiento. Entre los escombros de un búnker improvisado, la soldado indio Sapna Devi apretó los dientes. Escuchaba a la distancia el eco de la artillería, preguntándose si sus compañeros habrían cumplido la misión. ¿Y si somos nosotros el señuelo, la distracción ante un golpe mayor?, se interrogó, mientras tiritaba bajo el peso de su mochila y el miedo. Del lado chino, el caos se multiplicaba. El teniente Chang Yan buscaba frenéticamente a sus subordinados, intentando reagrupar una línea rota por la astucia y el coraje de un puñado de adversarios invisibles. Enciendo su radio. Solo recibía estática y órdenes contradictorias. ¿Se puede realmente controlar una marea humana cuando el orden intelectual se desmorona ante la sorpresa? Rara vez la historia otorga oportunidades tan precisas de revertir el curso de una guerra. El coronel Singh, por su parte, sabía que la ventana de oportunidad era limitada. Ordenó a Lobsang dividir al grupo. La mitad debía cortar comunicaciones, la otra sabotear vehículos acorazados. Mientras tanto, el frente indio avanzaba por el río, cerrando la trampa lentamente.
Cada minuto perdido podía significar el sacrificio de sus propios hombres, aislados y rodeados si el enemigo lograba reorganizarse. El tiempo se convertía en enemigo y aliado a la vez. ¿Cómo medir el valor cuando cada segundo cuenta más que cualquier bala o cañón? Era entrada la tarde cuando el cielo cambió de color. Un frente frío se desplomó sobre el valle, entorpeciendo la visibilidad. Las balas silbaban entre los pinos, trazando líneas mortales en la bruma. Del lado chino, algunos buscaron refugio en cavernas naturales. Del lado indio, la determinación crecía ante el riesgo. Nadie podía saber con certeza si el ataque por la retaguardia sería suficiente para romper el cerco o, por el contrario, terminaría con la aniquilación del grupo infiltrado. ¿Acaso la historia no está repleta de victorias aisladas que se pagan con derrotas definitivas? En los momentos de calma entre dos bombardeos, Singh recibió un mensaje en clave desde el mando central. La operación continúa según lo previsto. Resistir. Él sonrió con amargura, sabiendo que ese tipo de frases nunca contemplan el precio real del heroísmo. El crepúsculo cayó sobre el valle, y con él la promesa de una noche larga, donde el rugido del viento servía de música de fondo al terror y la esperanza. En cuestión de horas, la historia decidiría si aquella osadía se transformaría en leyenda o sería devorada por el olvido. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Al amanecer del 23 de octubre de 1962, la neblina volvió a espesar el aire del valle de Nam Kachú. Los primeros rayos del sol apenas lograban traspasar las nubes bajas que cubrían la cordillera. Entre los árboles se escuchaba el murmullo del río y los gemidos ahogados de heridos que no habían logrado ser evacuados durante la noche. La batalla había dejado su huella sobre el terreno, casquillos esparcidos, árboles destrozados por la artillería, banderas rasgadas que colgaban de mástiles improvisados. El coronel Singh, con el rostro marcado por el cansancio, reunía a sus oficiales bajo un toldo de lona. Hemos quebrado su línea de abastecimiento, pero ellos siguen teniendo superioridad numérica, les dijo con voz firme. Bastaría la audacia de unos pocos para transformar el curso de una guerra que ya parecía perdida. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La respuesta china no se hizo esperar. A media mañana, el general Liu Shaoqi organizó un contraataque masivo en el sector occidental, apuntando directamente a las posiciones indias que habían permanecido relativamente intactas. Los cañones rugieron con furia renovada, proyectando salvas que levantaban columnas de tierra y roca. Del lado indio, la moral comenzaba a flaquear. Muchos soldados habían pasado la noche sin dormir, alimentándose apenas de galletas rancias y agua de los arroyos. Algunos murmuraban entre dientes que aquella infiltración por la retaguardia había sido un acto de valentía inútil, una última carta jugada en una partida que ya estaba perdida. ¿Acaso el heroísmo puede sostener una defensa cuando la logística colapsa y el enemigo multiplica su presión? Mientras tanto, en las alturas del paso de Thagla Ridge, el sargento Lobsang y sus hombres resistían rodeados. Habían cumplido su objetivo inicial, cortar la línea de suministros enemiga, sabotear municiones y sembrar el caos en la retaguardia china. Pero ahora, aislados y con las comunicaciones cortadas, enfrentaban la disyuntiva de rendirse o combatir hasta el último aliento. Lobsang, un veterano curtido en las montañas del norte, no dudó. Resistiremos hasta que llegue la orden de repliegue o hasta que no quede ninguno de nosotros, sentenció. Sus palabras resonaron entre el grupo, erizando la piel a quienes sabían que cada minuto podría ser el último. La presión se intensificó en ambos frentes.
Para el 25 de octubre, los chinos habían logrado reorganizar parte de sus fuerzas, recuperando terreno en algunos sectores. Aún así, la confusión generada por el ataque por la retaguardia dejaba secuelas. Unidades enteras permanecían desconectadas del mando central, y el pánico había minado la confianza en la invulnerabilidad de la ofensiva. En uno de los puestos de mando indios, el mayor Ramakrishna estudiaba los mapas con ansiedad. Los informes eran contradictorios. Algunos hablaban de avances decisivos, otros de retrocesos caóticos. ¿Cómo tomar decisiones estratégicas en medio del caos, cuando cada reporte contradice al anterior y cada minuto perdido puede ser fatal? Del lado chino, el teniente Chang Jian intentaba reagrupar a sus hombres bajo el fuego constante. Había perdido contacto con el cuartel general durante más de 12 horas y la sensación de aislamiento era abrumadora. Las órdenes que finalmente recibió fueron secas: recuperar el control del paso de Tagla a cualquier costo. Aquella directiva, tan simple en el papel, se traducía en una operación compleja y sangrienta. La geografía jugaba en contra. El paso era estrecho, flanqueado por acantilados, y los defensores indios ocupaban posiciones elevadas. Cada intento de avance costaba decenas de bajas. ¿Cuántas vidas vale un kilómetro de terreno pedregoso en una guerra que, en el fondo, pocos entendían completamente? La tarde del 27 de octubre marcó un giro dramático. Las fuerzas chinas lanzaron un asalto combinado desde 3 direcciones, buscando aplastar definitivamente las posiciones indias en el valle. La artillería bombardeó sin tregua durante 4 horas, abriendo el camino para la infantería. El estruendo era ensordecedor, el humo impedía ver más allá de unos pocos metros, y la tierra temblaba bajo los pies. En medio del caos, el coronel Singh ordenó el repliegue táctico hacia posiciones más defendibles al sur. Era una decisión dolorosa, pues implicaba abandonar a su suerte al destacamento de Lobsang, aún resistiendo en las alturas, pero la alternativa era la aniquilación total. ¿Cómo pesar el valor de unos pocos frente a la supervivencia de la mayoría? Lobsang y sus hombres quedaron aislados. Durante 3 días más, resistieron embates constantes, defendiendo cada roca, cada recodo del camino. El agua escaseaba, las municiones se agotaban, y el frío de la montaña penetraba hasta los huesos. Algunos heridos deliraban en voz baja, pronunciando nombres de familiares lejanos. En la noche del 30 de octubre, Lobsang reunió a los 5 sobrevivientes. «Hemos hecho más de lo que nadie esperaba. Ahora intentaremos abrirnos paso hacia nuestras líneas bajo el amparo de la oscuridad», les dijo. La respuesta fue un silencio sepulcral, seguido de asentimientos apenas perceptibles. ¿Puede la esperanza sobrevivir cuando la probabilidad se reduce a 0? El escape fue una odisea de supervivencia. Avanzando en fila india por senderos apenas visibles, los hombres de Lobsang evitaron patrullas enemigas durante 4 noches consecutivas. Comían raíces y nieve, se orientaban por las estrellas y descansaban apenas unas horas al amanecer, ocultos entre las rocas. El 3 de noviembre, exhaustos y al borde del colapso, lograron atravesar las líneas indias en la región de Tawang. Solo 3 de los 5 llegaron vivos. Lobsang, con el rostro demacrado y los ojos hundidos, se presentó ante el oficial de turno. «Misión cumplida», musitó antes de desplomarse. Aquella frase, pronunciada con el último aliento de energía, resumía una epopeya de coraje y resistencia que pocos conocerían. Mientras tanto, la guerra se expandía a otros sectores. En la región occidental de Aksai Chin, las fuerzas chinas consolidaban su dominio, expulsando a las guarniciones indias de posiciones estratégicas. La superioridad logística y numérica de China comenzaba a pesar más que cualquier golpe táctico aislado. Para mediados de noviembre, la situación militar india se había tornado insostenible.
Las líneas de suministro estaban rotas, la moral baja, y el apoyo internacional tardaba en materializarse. En Nueva Delhi, el primer ministro Nehru enfrentaba críticas furibundas. ¿Cómo explicar al país que la confianza excesiva y la falta de preparación habían conducido a una derrota humillante? El 20 de noviembre de 1962, China declaró un alto al fuego unilateral. La decisión sorprendió tanto a la India como a observadores internacionales. Tras haber conquistado todos los territorios en disputa y demostrado superioridad militar abrumadora, Pekín anunció que sus tropas se retirarían a 20 kilómetros detrás de la línea de control efectiva de noviembre de 1959. La jugada fue calculada. China había enviado un mensaje inequívoco sobre su poder, pero evitó prolongar una ocupación costosa que pudiera atraer intervención estadounidense o soviética en pleno apogeo de la crisis de los misiles en Cuba. ¿Acaso la victoria total no es aquella que se obtiene sin prolongar el desgaste innecesario? La retirada china dejó un vacío amargo en el lado indio. Habían perdido miles de hombres, vastas extensiones de territorio disputado y, sobre todo, la confianza en su capacidad defensiva. Sin embargo, la penetración simultánea por la retaguardia ejecutada por el coronel Singh y el sargento Lobsang había logrado algo inesperado. Demostró que, incluso en la derrota estratégica, la audacia táctica podía generar fisuras en un enemigo aparentemente invencible. Aquella operación nunca cambió el resultado final de la guerra, pero sembró la semilla de que la vulnerabilidad existe incluso en las ofensivas más arrolladoras. ¿No es esa, acaso, la lección más valiosa que deja el combate? Los meses que siguieron fueron de introspección dolorosa para la India. Se realizaron investigaciones exhaustivas sobre las fallas de inteligencia, logística y mando que habían permitido la debacle. El coronel Singh fue condecorado discretamente, sin grandes ceremonias, pues su éxito táctico quedaba opacado por la derrota nacional. Lobsang, por su parte, recibió el reconocimiento de sus pares, pero jamás habló públicamente de aquellos días en las montañas. Cuando le preguntaban, se limitaba a decir: «Hicimos lo que debíamos con lo que teníamos». ¿Puede la modestia encubrir el heroísmo más genuino? Del lado chino, la guerra de 1962 consolidó la posición de Mao Zedong como líder indiscutido y permitió reafirmar el control sobre territorios estratégicos que conectaban el Tíbet con Xinjiang, pero también dejó cicatrices. Los soldados chinos que combatieron en aquellas alturas regresaron con historias de sufrimiento extremo, frío insoportable y combates feroces. Algunos oficiales reconocieron en privado que la resistencia india, aunque finalmente vencida, había sido más feroz de lo anticipado. El teniente Chang Jian, promovido tras la guerra, escribió en sus memorias: «Subestimamos la determinación de un enemigo acorralado. Esa lección casi nos cuesta más de lo que estábamos dispuestos a pagar. ¿Acaso toda victoria enseña tanto como toda derrota?». Las décadas posteriores vieron cómo ambas naciones reconfiguraban sus estrategias defensivas. India invirtió masivamente en infraestructura militar en las regiones fronterizas, construyó carreteras, aeropuertos y fortaleció sus capacidades de respuesta rápida. China, por su parte, consolidó su presencia en las zonas disputadas y mantuvo una postura de vigilancia constante. La línea de control actual se convirtió en una frontera de facto, pero nunca reconocida formalmente, generando tensiones recurrentes que perduran hasta el día de hoy. ¿Puede una guerra terminar realmente si sus causas originales nunca se resuelven? En 1993, ambos países firmaron un acuerdo para mantener la paz y la tranquilidad en la frontera, estableciendo mecanismos de consulta y reducción de tensiones. Sin embargo, escaramuzas ocasionales y enfrentamientos cuerpo a cuerpo en zonas de alta montaña recuerdan que la herida de 1962 nunca cerró completamente.
En 2020, un enfrentamiento en el Valle de Galwan dejó muertos de ambos lados, reavivando memorias de aquel octubre sangriento. La historia parece atrapada en un ciclo donde la geografía, el orgullo nacional y los intereses estratégicos impiden el cierre definitivo. ¿Hasta cuándo el pasado condicionará el futuro de dos potencias nucleares vecinas? El legado del coronel Singh y del sargento Lobsang pervive en los manuales militares indios como ejemplo de iniciativa táctica y sacrificio. Sus nombres no son ampliamente conocidos fuera de círculos especializados, pero para quienes estudian la guerra de 1962, representan la prueba de que incluso en las circunstancias más adversas, la creatividad y el coraje pueden alterar temporalmente el curso de los eventos. Singh falleció en 1989, habiendo servido hasta su retiro sin ostentación ni reclamo de gloria. Lobsang regresó a su aldea en las montañas y vivió el resto de sus días como pastor, rechazando toda entrevista. Ambos eligieron el silencio como epitafio de su valentía. No es el verdadero heroísmo aquel que no busca reconocimiento. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La penetración simultánea que China no vio venir, aquella maniobra audaz ejecutada por la retaguardia mientras el frente resistía con desesperación, no cambió el resultado final de la guerra, sino la narrativa del coraje. Demostró que la vulnerabilidad existe incluso en los ejércitos más poderosos, que la geografía puede ser aliada o enemiga según quien la domine, y que la historia no solo la escriben los vencedores, sino también quienes se atreven a desafiar lo imposible. Hoy, cuando miramos los mapas de aquella frontera disputada, las líneas trazadas en tinta esconden miles de historias individuales de sacrificio, terror, esperanza y resistencia. La guerra de 1962 terminó con un alto al fuego, pero su eco resuena aún en cada patrulla que recorre las alturas heladas del Himalaya, recordándonos que algunas batallas nunca concluyen realmente.